Ahora voy a resolver el siguiente ejercicio. Vemos aquí lo siguiente, tenemos un circuito con una fuente de voltaje de 18 voltios y vemos aquí que tenemos una resistencia de 5 kilo ohms y una resistencia llamada R2 de 10 kilo ohms. ¿Sí? Aquí se nos pide determinar cuál es el valor de la corriente total, cuál es el valor de voltaje en la resistencia R1 y cuál es el valor de voltaje en la resistencia R2. Bueno, primero, antes que nada, hay que ver lo siguiente. Esta resistencia R2 vemos que tiene un puente, ¿sí? Es decir, quiere decir que este resistor de 10 kilo ohms nosotros lo hemos puesto en cortocircuito mediante este puente. ¿Qué significa esto? Que si por aquí sale un flujo de electrones, una corriente total, esa corriente va a pasar por esta resistencia R1, ocasionando una caída de tensión llamada como VR1. Y aquí al llegar a este punto, le voy a llamar punto A. Al llegar la corriente a este punto, ¿por dónde creen ustedes que va a ser más fácil que la corriente pase? ¿Por acá, por esta resistencia o por este puente? ¿Cuál le va a ofrecer menos dificultad? Pues le va a ofrecer menos dificultad que circule por esta parte. Por lo cual, la corriente que salió de la fuente y que llega al punto A se vendría por esta parte, llegaría a B y retornaría al negativo de la fuente. Por lo cual, aquí significa que la corriente que pasa por R2 es igual a 0 amperios. Y de ejercicios anteriores hemos visto que si la corriente es 0, en ese elemento también su voltaje va a ser igual a 0, ya que si no hay corriente y aplicamos la ley de Ohm, es decir, si queremos obtener el valor de voltaje en R2, tendríamos que multiplicar el valor de la corriente que pasa por R2 por el valor de la resistencia. Tener el circuito de esta manera es como si lo tuviéramos del siguiente modo. Es como si tuviéramos un simple cable, es decir, entre A y B hay un simple cable. Por lo cual, solamente en este circuito tendríamos a la resistencia de 5 kilo ohms conectada directamente a la fuente de voltaje de 18 voltios. Si queremos obtener el valor de la corriente total, solamente tendríamos que dividir el valor de voltaje entre el valor de la resistencia. Es decir, al hacer esa división obtenemos 3.6 por 10 a la menos 3. ¿Pero qué significa esto de 10 a la menos 3? Significa que la cantidad está representada en miliamperios. Quiere decir que la corriente total es igual a 3.6 miliamperios. Y si la corriente total es igual a 3.6 miliamperios, entonces ¿cuál es el valor del voltaje en la resistencia R1? Como solamente está la resistencia R1, todo el voltaje va a caer sobre esta resistencia. Si hubiera otra resistencia más, el voltaje total se repartiría entre esa resistencia y la otra resistencia, pero como nada más está esa resistencia, quiere decir que todo el voltaje de la fuente va a caer en esta resistencia R1, por lo cual el voltaje VR1 es igual al voltaje total de la fuente.